Vamos a ver el concepto de continuidad de una función de una manera un poquito más detallada y ya aplicando límites, que realmente es lo fundamental. Fijaros, ya sabemos que una función se estudia su continuidad siempre en un punto. Esto es un concepto importante. Cuando yo estudio la continuidad de una función, no se puede estudiar así en general, sino que realmente, si fuéramos muy precisos, en realidad yo no estudio la continuidad de una función, sino busco las posibles discontinuidades de esa función. Es decir, lo que siempre vamos a hacer en cualquier ejercicio es estudiar dónde es posible que falle esa continuidad, ¿vale? Es decir, siempre vamos a ir a los puntos al revés, a los que pueden fallar en la continuidad, ¿vale? Yo esto a veces os hago un símil, como la típica balsa de playa de plástico, en la que quiero investigar, quiero ver si tiene algún pinchazo. Entonces, yo lo que busco es sitios donde yo creo que puede estar pinchada. Yo no busco, no me aseguro, pues aquí, en este punto, no está pinchada, y aquí tampoco, y aquí tampoco. No, o sea, nosotros buscamos todo lo contrario, buscamos aquellos sitios donde pensamos que puede estar pinchada, ¿vale? Y si esos puntos nos dan correctos, entonces ya asumimos que está bien, ¿vale? Entonces, fijaros, estas son las tres cosas básicas que hay que mirar en una función. Lo primero sería f de x0. Tened en cuenta que estamos mirando un punto que vamos a denominar x sub 0, ¿vale? Yo siempre estudio la continuidad en este punto, x0. Entonces, la imagen, pues hombre, tendré que intentar sustituir ese punto en la función, ¿vale? Yo haré este punto x0, lo sustituyo en la expresión de f de x, que me da un valor, entonces existe esa imagen, entonces ya tendríamos el primer punto salvado, digamos, existe la imagen del punto. Y después tengo que hacer los límites laterales de esa función. Tengo que saber, cuando yo me acerco, fijaros en este dibujo primero, cuando yo me acerco a x sub 0, siguiendo la función, es decir, vale, la línea roja esta que os pongo aquí, y pongo x sub 0 menos, porque me estoy acercando por la izquierda de x sub 0. Esto ya lo habíamos visto en los límites. Y me acerco por la derecha, es decir, límites laterales. Si esos dos límites laterales, digamos, son iguales, es que la función apunta, digamos, hacia el mismo punto. Esto no significa que lleguemos a ese punto, es decir, nosotros no sabemos qué hay en ese punto, ¿vale? Pero sí sabemos que la función en ambos lados, en ambos extremos de x sub 0, apunta al mismo sitio. Y eso me garantiza que los límites laterales son iguales. ¿Cuál sería la última condición entonces? Que el límite que me ha salido de la función coincida también con la imagen de la función. Esto lo vais a entender ahora perfectamente con todos los casos que tenemos aquí. Entonces, este primer caso es el caso de referencia, porque es el caso en el que una función es continua. O sea, esta función es continua porque los límites laterales coinciden y además también coinciden con la imagen de la función. Si os dais cuenta, cuando yo me acerco por la derecha y por la izquierda, digamos, apuntamos a este punto del plano, pero es que además, si yo en f de x sustituyo x0, me da este punto, me da f de x0. Perfecto. Ejemplo perfecto de función continua. Vamos a ver ahora los casos en los que no es continua, que esto es realmente lo importante. Mirad, aquí por ejemplo, tenemos una función en la que el límite lateral izquierdo y derecho coinciden, apuntan hacia el mismo sitio. Y aquí también. Pero si os dais cuenta, aquí tengo un círculo que es blanco, eso significa que no hay punto ahí en x0 y de hecho no hay x sub 0, no tiene imagen en ningún sitio. No existe f de x sub 0 en ningún lado, ¿vale? Y aquí, en este otro caso, pues los límites laterales coinciden también en este punto, pero resulta que la imagen de f de x sub 0 está aquí, valdría esto. Es decir, cuando yo haga estos límites, el límite por la izquierda y por la derecha son y0, que es donde tienden esos límites que son iguales, pero no coinciden con la imagen que es f de x sub 0. Fijaros, esto es una función discontinua y esto también. Y en ambas lo que falla, digamos, para que sea discontinua es la imagen del punto. En el primer caso, porque no existe.
Y en el segundo caso, porque aunque existe la imagen, no es igual que los límites, con lo cual ese punto está en otro sitio, ¿vale? Bien, pues en estos dos casos en los que realmente los límites laterales coinciden, pero no coinciden con la imagen por cualquiera de estos dos casos, siempre decimos que esta discontinuidad es evitable, se llama así. Vale. Vamos a ver los otros dos casos. Vale. ¿Y qué sucede? Fijaros, ahora supongamos que los límites laterales no coinciden. En estos tres casos, los límites laterales son distintos. Fijaros, aquí la función por la izquierda, cuando tiende x sub 0 menos, va a este punto, que yo le he llamado y sub 1. Si yo hiciera el límite de f de x cuando x tiende a x sub 0 por la izquierda, me daría y sub 1. Y por la derecha, la función tiende a y2. ¿Os dais cuenta? Esto significa que los límites me salen diferentes. Bien, aquí también me salen distintos y aquí también me salen distintos. Es decir, estos tres casos que os he puesto aquí tienen en común que los límites laterales no coinciden, ¿vale? Esto es lo más importante de estos tres casos. El límite de f de x por la izquierda y de f de x por la derecha no son iguales. Ahora bien, aquí hay otros dos casos. En este caso, aunque los límites no coinciden, en los dos límites me da un número. Aquí me daría, por ejemplo, y sub 1 y aquí me quedaría y sub 2. Es lo que nosotros llamamos que los límites son finitos. Entonces, yo tengo un límite lateral distinto, pero ambos son números, son finitos. Y a esta discontinuidad se le llama de salto finito, es decir, hay un salto numérico finito desde un límite al otro, con lo cual más o menos el nombre sería este. Pero también podría suceder que uno de los dos límites o los dos fueran infinito o menos infinito. En este caso, fijaros, yo os he puesto que cuando f de x tiende el límite a x sub 0 por la izquierda, valdría y sub 1, es decir, me daría un límite finito también, un número cualquiera. Pero ¿qué sucede por la derecha? Que se me va a infinito. Y aquí, pues en ambos casos me va a infinito o menos infinito. Podría ser este o podría ser este. Es decir, si los límites laterales son distintos y al menos uno es infinito. Ojo, ojo. Podría suceder que los dos límites también fueran infinito, positivo, ¿vale? Es decir, este podría ir hacia arriba, los dos hacia más infinito o los dos hacia menos infinito. Es igual, aún así se seguiría denominando discontinuidad de salto infinito. Si uno de los límites o los dos son infinito, entonces automáticamente la discontinuidad es de salto infinito, ¿vale? Aunque no sean distintos los límites, aunque ese es el caso más habitual, ¿vale? Entonces, esto es lo más importante de discontinuidades, que lo tengáis muy claro. Fijaros, acordaros del ejemplo ese que habíamos puesto al principio de la barca hinchable famosa para el agua. Vale, este es el caso en el que puedo tener un pinchazo puntual en un sitio, en un punto, entonces, bueno, pues le pongo un parche y lo arreglo. Por eso se suele llamar evitable. En este caso, bueno, pues es como si tuviéramos una raja como el Titanic. Tengo la lancha completamente rajada de lado a lado. Entonces la pregunta sería, si yo tengo este tipo de discontinuidad, que es, digamos, un caso ya poco solucionable, digamos, ¿yo me andaría fijando en si la imagen coincide o deja de coincidir? Si vosotros tuvierais una barca en la que está rajada de lado a lado, os pondríais a buscar, mira, pero aquí tiene un pinchazo en un punto concreto, ese punto ya no importa. Entonces, cuando los límites no coinciden o son infinitos, ya no me preocupa mucho la imagen, ya me da un poco igual, porque ya la discontinuidad es de este tipo, ¿vale? Entonces, quedaos con eso y nada, simplemente que os quede muy muy claro este concepto porque lo vais a utilizar muchas veces para funciones, ¿vale?